Al ojo. Aquí Mari y Nico te saludan. Yanina, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por Buen día, atendernos. Janina. ¿Cómo están? Buenos días para todos. Bueno, a ver, ¿te sorprendió semejante apoyo, Yanina? Bueno, creo que nos tomó por sorpresa a todos el nivel de apoyo, si bien era esperado, sí, Ujú. el apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Sorprendió por la magnitud de las declaraciones, por la magnitud del monto que se anunció. Ujú. 20 mil millones de dólares no es un monto chico. Claro. La cantidad o la batería de anuncios que se hicieron, porque no fue solamente el swap, sino también, bueno, recompra de deuda, posibilidad de incrementar las inversiones. Es Ujú. un abanico enorme Sí. de herramientas que estaría brindando el gobierno de Estados Unidos para respaldar la gestión económica. Y a eso se le suma además las declaraciones del Banco Mundial, las del Banco Claro. Interamericano de Desarrollo, donde se amplían las líneas de crédito ya vigentes. Y cerramos con el Fondo Monetario Internacional diciendo que se estaba haciendo un buen trabajo. Claro, sí. Como... Ahora, ¿cuál es el trasfondo tal vez de todo esto? Porque no a ver, claramente esto no es gratis, pero a lo que voy es que no todo es gratis. Sí. ¿Qué hay a cambio, digamos? Esa es la pregunta. Bueno, vayamos por partes. A ver. Si esto se va a hacer, como menciona en su publicación de la red X, el secretario del Tesoro con un swap, el costo primero va a ser transparente porque un acuerdo de swap se plasma y se hace público, más como es los Estados Unidos, requiere un nivel de transparencia muy importante. Y Ujú. la característica particular de los swap, ¿sí?, es que vos pagás si lo usás. Si no lo usás, no pagás. A vos te dan, Ah. o sea, el swap se dice, bueno, vamos a hacer un swap de monedas por X monto, supongamos por estos 20 mil millones de dólares. Vos los tenés ahí como una reserva guardado en tu reserva. Ujú. Cuando vos querés hacer uso, haces uso y empezás a pagar por eso que activaste, por eso que usaste, no por el total que tenés ahí disponible, sino que es como, vamos a decirlo así, para ponerlo en términos que todos lo entendamos, Sí. es como si a vos te dijeran, mira, tenés una línea de crédito abierta. Si vos querés usarla, vas a pagar por lo que uses, pero no por el total que tenés habilitado. Te puedo prestar hasta 100.000 pesos. Sí. Si vos usás 50, la tasa de interés se aplica sobre 50. Si usás 20, se aplica sobre 20. Si usás Ah. 10, se aplica sobre eso. Nosotros ya tenemos swap. Tenemos un swap con China que Sí. está activado, que se usó para intercambio comercial. El swap, Estados Unidos tiene varios swap vigentes actualmente, Ujú. los negocia la Fed con los bancos centrales, por ejemplo, de Canadá, de la Unión Europea, de Japón, y no los usa para intercambio comercial como tenemos nosotros con China. ¿Cuál es la diferencia? Cuando vos tenés un swap de intercambio comercial, lo que haces es usar esa reserva que tenés para pagar importaciones que podés tener de ese país. O sea, las importaciones de China, bueno, usamos el swap para pagar las importaciones que hacemos de China. El swap en general que hace Estados Unidos es financiero, no es con un destino comercial. Igual hay que esperar a que se conozca el detalle, ¿sí? Claro, claro, claro. Y el tema es, se vienen vencimientos para la Argentina. Esos Sí. vencimientos que se vienen, ¿se puede usar esto o esto es para otra cosa? Bueno, vuelvo a decir, no tenemos el detalle del Ah, acuerdo claro. que se está Sí. Claro. negociando, pero todo da a entender que el respaldo viene para garantizar los vencimientos y a eso sumale los 7.000 millones de dólares que van a ingresar a lo que es las reservas del Banco Central Sí. por las liquidaciones del campo. Ahí el Tesoro tiene oportunidades de ir comprando dólares, ¿sí?, Ujú. para ir con por ejemplo, hoy tenemos una licitación muy fuerte. Supongamos que el Tesoro logra Ujú. no solo renovar sus vencimientos, sino un rollover más alto. Cuando hace eso, muchas veces lo que hace es destinar parte del excedente a la compra de dólares para después dejarlo depositado en una cuenta que tiene en el Banco Central, que fue los que utilizó para intervenir en su momento. Ujú. Y acordémonos que primero intervino el Tesoro, no el Banco Central. Claro. Claro. Y con eso, después poder usarlos para pagar deuda. O sea que lo que serían los vencimientos de enero se está buscando la manera de garantizar. Fíjate que en parte es lo que el mercado empezó a sentir. Bueno, si hay una simbología muy fuerte que es que si Estados Unidos te está apoyando, Ujú. difícilmente alguien no te quiera prestar. Fíjate que Claro. después, o sea, vimos el tuit del secretario del Tesoro y automáticamente vino el mensaje del Banco Interamericano, el mensaje del Banco Mundial. Ah. Es más simbólico
que otra cosa. Después, cuánto se materialice, quizás en vez de 20.000 millones, no sé, terminen acordando por 10.000 o por 15.000 porque Argentina no necesite algo tan grande. Claro. Bueno, ¿por qué? Porque llegaron fondos de otro lado. El problema que tiene hoy Argentina es que tiene cerrados los mercados internacionales, porque si no se da vuelta y lo busca el financiamiento en los mercados internacionales. Pero Argentina tiene cerrados los mercados internacionales por el alto nivel de riesgo país. Con este nivel de riesgo país es muy difícil salir a conseguir. Eso te iba a preguntar justo, porque una de las claves después de el mensaje en redes sociales del secretario, de la reunión y demás, no solamente que empezó a bajar el dólar, sino que también empezó a bajar el riesgo país. Llegamos a tener hace no mucho un riesgo país por encima de los 1.400 puntos. 1.500 tocamos. Ah, ¿1.500 tocamos? Sí. Bueno, Ahí va. y se desinfló y está, creo, si no recuerdo mal, ayer por debajo de los 1.000 puntos. Sí, está en torno a los 940 puntos básicos, igual es altísimo Sí. para el riesgo país que supimos tener y es altísimo para el riesgo país que se necesita para poder volver a los mercados internacionales. Así que estamos lejos de poder ir a pedir financiamiento en el sector, o sea, lo que sería el mercado financiero privado, y no nos queda otra más que buscar otros mecanismos que son lo que serían los organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, está la Cooperación Andina de Fomento también, Sí. bueno, el Fondo Monetario, que ya tenemos nuestro acuerdo con el Fondo Monetario, y ahora el Tesoro de los Estados Unidos que podría venir con este acuerdo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque con este nivel de riesgo país se hace inviable tomar un crédito en el exterior, en lo que sería el mercado financiero internacional. Claro, claro. Yanina, Claro. esto que pasó de la visita de Milei a Estados Unidos, haberse mostrado con Trump, ¿esto era inevitable para bajar los ánimos de cara a las elecciones porque no se llegaba hasta el 26 de octubre? No, vamos a ver, para que quede claro, la visita a los Estados Unidos estaba planeada con anticipación porque la visita era en el marco de la Asamblea Anual de las Sí. Naciones Unidas, Ujú. ¿sí? Y ya se venía hablando mucho antes de una bilateral entre Donald Trump y el presidente Javier Milei. O sea que más allá de la coyuntura ya estaban en negociaciones, Ujú. que después por la coyuntura particular de la Argentina haya que haber cambiado quizás la agenda que se tocó, Sí. o el mensaje que se buscó dar fue diferente, eso es otra cosa. Pero el viaje de Estados Unidos estaba planificado y es más, se acortó, porque el Claro. viaje iba a comenzar antes, y se decidió acortar el viaje por el tema de, aparentemente, hay quienes dicen que, bueno, fue por monitorear la situación y otros que te dicen, no, tenía que ver con el tema del decreto que después salió para el campo con la reducción de las retenciones. Y encima lo de las retenciones, que se completó ese cupo de 7.000 millones, y esto que ya ha generado que por parte del presidente de la sociedad rural, bueno, otra vez, como diciendo que esto se tendría que haber mantenido, porque hubo mucha gente que, bueno, no pudo entrar dentro de ese cupo. Bueno, cuando salió la norma, una de las cosas que yo aclaré fue esa, fue, ojo, porque si el cupo se completa, nunca pensé en 3 días, pero Claro. si el cupo se completa en una semana, esto se terminó en una semana. Claro. Creo que nos sorprendió a todos la rapidez, porque realmente fue muy rápido, Sí. pensar en que se completara en menos de Sí, en 3 3 días, días, claro. ¿sí? Pero, a ver, si vos me vas a preguntar a mí, yo te voy a decir siempre lo mismo. Para mí no tendrían que existir las retenciones para nadie. Totalmente. Claro. Siempre hablamos del campo y ojo que hay retenciones también para el sector industrial. Ujú. Sí. Entonces, a mí me preguntás si no creo que tengamos que tener derechos de exportación. Me parece una barbaridad. No tenemos que fomentar las exportaciones y lo que necesitamos son ingresos de dólares genuinos y eso Totalmente. llegan únicamente a través de las exportaciones. Ahora, las condiciones eran claras desde un principio porque la norma decía esto es así o asá. Tiene 2 vencimientos. Claro. ¿Fue muy corto? Sí. Quizás también, a ver, si uno se pone a mirar y ve quiénes fueron los que pudieron aprovechar esta medida, y pareciera como que son las grandes aceiteras o los grandes conglomerados del sector agropecuario los que pudieron aprovechar, y el pequeño productor quedó fuera, pero es lógico porque no tuvo capacidad de reacción. Claro. La aceitera o el gran conglomerado Sí. agroindustrial automáticamente empezó a registrar las declaraciones juradas de venta al exterior y tiene espalda para hacerlo, Ujú. mientras que, por ejemplo, muchos pequeños operadores
llegaron a hacer quizás con suerte una operación que fue realmente una operación que ya la tenían negociado, un permiso de embarque, o sea, es una exportación, ni siquiera declaración, una exportación, que la tenían negociada y de casualidad pudieron aprovechar este beneficio. Claro. Y no llegaron a ninguna más. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, sí, la verdad que para el pequeño productor ni siquiera Sí. se sintió. Totalmente. La última, Janina, vos pensás, yo sé que por ahí es complicado hacer futurología, con esto te voy a preguntar, pero con todo esto que estamos hablando que hubo, anuncios, apoyos y demás, ¿el mercado debería mantenerse tranquilo de acá hasta octubre? Sabemos cómo son las elecciones en Buenos Aires, ¿no? Y el mercado cómo va reaccionando. Es complicado, yo ya lo sé. Mira, por ejemplo, el mercado ayer corrigió. Ahí O está, sea, mirá. veníamos de un rebote enorme Mm, en los primeros días del anuncio sí, y ayer hubo una caída en los que son los activos financieros argentinos. Eso se llama una corrección. bien, A veces, ¿qué pasa? Tenés un mercado que se sobregira, por decirlo de alguna manera, ok. con la novedad, con la noticia, y después tiene que obviamente corregir porque los fundamentos no convalidan, ¿sí?, ese sobregiro que dio. Ujú. Claro. Ahora, vos lo dijiste, esto es Argentina. Si vos me preguntás si esto va, si vos me preguntabas hace un mes atrás si vamos a estar atravesando esta turbulencia y nos costaba a todos imaginarnos porque no había Sí, ningún es verdad. elemento Sí, había que bastante paz. permitiera. Sí, dentro de todo, ¿no? Sí. Había paz. El mercado había descontado una posibilidad de que el oficialismo perdiera en la provincia de Buenos Aires Mm, por un 5% a más menos, sí. y estaba descontado, o sea que el mercado no estaba preocupado por ese resultado. Lo asustó el resultado tan grande, Mm, o la diferencia tan grande, sí, lo asustó. ¿Lo asustó la intervención del Banco Central? Sí, le asustó. No, si ustedes me preguntan, al contrario, no debería haberse asustado, porque yo me hubiese asustado si el Banco Central no hubiese intervenido. claro, claro. Pero el mercado lo tomó como no van a alcanzar, a este paso no llegamos a octubre en Ujú. cuanto a la cantidad de reservas que había que vender, Sí, y el compromiso del tema de qué va a pasar con, obviamente, los vencimientos. Ahora, mañana, no sé, sigue la tranquilidad porque los fondos vienen de Estados Unidos y sí, seguimos bien. Ahora, pasado, salta un anuncio que nadie se lo esperaba o pasa algo, hay ruido, porque todo esto se gestó originalmente como una crisis más bien política que económica. totalmente. Es así. Entonces, al gestarse más como una crisis política que económica, lo que te está marcando es que el mercado está muy, pero muy susceptible a cualquier Mm, ruido Claro, político. claro, seguro. claro. Entonces ahí se hace muy difícil de prever, porque vos no tenés manera de saber qué puede pasar. La política argentina es Exacto. muy, muy volátil. Sí, sin duda, sin duda. Janina, un placer como siempre charlar con vos Excelente. y escucharte. Muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, el placer fue mío y nos vemos la próxima. Y buen Dale. fin de semana para todos y que les sea Igualmente. leve el sonda. Gra- Tenemos Sonda y Sur, Janina, así que tenemos de todo, Todo con junto, Vito. todo junto. Así que bueno, cuando esté. ¿Conocés San Juan vos, Janina? No sé si te había preguntado. No, San Juan no. Llegué hasta Mendoza y después me pegué el saltito y me fui a Salta y a Jujuy. Qué San flojo. Juan no. Ah, mira. Qué bueno, flojo, Janina, ¿eh? Qué tenés que flojo. pasar ¿Eh? la próxima. Tenemos acá Sí. la ruta de los olivos, Sí, rico ruta- aceite de oliva, Sí. rico vino, así que tenés que venir para acá. Vino no, pero aceite de oliva me encanta. Así que, Bien, el mejor aceite de oliva está acá en San Juan, así que Janina, ya vamos a hablar de Bueno. eso. Te mando un beso pero grande. que les sea leve a todos el sonda. Gracias. Chau, chau, Gracias. chau, Janina, chau, chau.